Eh, a continuación vamos a darle la palabra a la doctora Ana María de Brigar. La doctora Ana María de Brigar va a hacer una ponencia sobre las infecciones, una encrucijada para los hospitales. Buenas tardes a todos. Gracias de verdad por la invitación. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a Adriana García, que es abogada y trabaja conmigo y de verdad me ayudó enormemente a la construcción de esta presentación. Y quiero pedirles a ustedes, hay algunas cosas que es inevitable repetir, que pasaré por encima en aras del tiempo y de la explicación, pero básicamente casi que siento que cualquier cosa que dijera aquí me haría merecedora de un mejor aplauso que el que te recibe el Consejo de Estado. Y entonces no quiero acudir a un mecanismo facilista en que todos estén de acuerdo conmigo y consideramos absolutamente reprobable lo que ha hecho en algún momento el Consejo de Estado, sino simplemente plantearles los motivos que desde la academia, de la opinión, del hecho que estamos viendo en cómo está, y en eso disiento de lo que opina el doctor Molina, el impacto de la sentencia es enorme. Ha sido absolutamente desastroso desde el tema de las objeciones a las cuentas. Es decir, a partir de la sentencia, los aseguradores dijeron es una responsabilidad objetiva, por consiguiente cualquier resultado desfavorable relacionado con infección no lo pago. Lo dijo incluso la Procuraduría en un concepto, dijo que los aseguradores públicos no podían pagar las infecciones que se presentasen dentro de los hospitales públicos porque se consideraba una responsabilidad objetiva. Por supuesto sé que es un pensamiento que no está suficientemente elaborado y que en este sentido se está usando de manera definitiva, pero se abrió un espacio terriblemente complejo y terriblemente nocivo en relación con la presentación o con la posición del Consejo de Estado. Si me permiten, voy a hacer una presentación no tan ordenada como las que me antecedieron, porque un poco lo que le pasa a uno cuando está al final es que hay muchas de las cosas que ya están dichas y que nos toca ir acomodando para eventualmente entender a qué me refiero cuando decimos que no estamos de acuerdo o que es un riesgo la presentación como se ha hecho. Podría ser mejor que pasara. Ya. Entonces, les decía, el planteamiento del problema es exactamente como lo plantea el doctor Molina, es decir, vamos a establecer dentro de la presentación si deben los prestadores de servicios de salud ser responsabilizados y condenados a indemnizar las infecciones adquiridas durante una hospitalización. Fíjense que ni siquiera estoy diciendo que por causa o con ocasión, sino durante, con la tesis de apareció al quinto día, por consiguiente, de manera indicial, supongo, que fue adquirida dentro del hospital. El origen del problema, como lo veo, fueron unos recientes pronunciamientos del Consejo de Estado imponiendo condenas pecuniarias muy importantes por la ocurrencia de infecciones intrahospitalarias y el debate universal, es si los hospitales son lugares seguros o por el contrario son unos escenarios de riesgo que eventualmente están beneficiando a la parte más fuerte, es decir, empresarial en un momento dado. A mi juicio, la radicalización en las posiciones genera grandes problemas. No conviene ni al paciente como individuo, ni a la sociedad como un todo, generar un conflicto tan importante y generar un ambiente de desconfianza. La atención sanitaria es necesaria, es absolutamente imprescindible dentro del pacto social y la confianza es un mínimo de existencia en esta relación. Por supuesto, podemos centrarnos en los abogados y podemos decir todo conflicto puede ser resuelto en un estrado. Sin embargo, ¿a qué costo dentro del pacto social nos lleva una cosa tan desconfiada en un momento dado? Si bien entiendo que la responsabilidad es un campo en permanente construcción, también creo
que debe haber un límite para la creatividad, un límite para la importación de teorías foráneas, un límite para la generosidad en la retribución, un límite para la atribución de riesgos en un momento dado en relación con esto. Sino en un Estado social de derecho simplemente los jueces tendrían el imperio absoluto de las decisiones, porque ¿para qué legislación en un momento dado o para qué doctrina si los jueces definitivamente pueden decidir cambiar los títulos de imputación en un momento dado? Obviamente que la transformación del Estado a partir de la Constitución del 91 nos dio otra forma de encarar la responsabilidad administrativa, no tengo la menor duda, distinta a la responsabilidad civil, pero los excesos en la atribución de responsabilidad al Estado y el exceso en los montos indemnizatorios nos perjudica a todos. Esta plata no es una plata socialmente distribuida, es una plata que acaba a unos pocos actores que son los hospitales públicos y que además sale de los impuestos de todos los colombianos. No es una plata que estemos asegurando en un momento dado, como eventualmente sucede en el derecho francés. No estoy echando de menos ni pidiendo que nos devolvamos a las teorías clásicas del derecho administrativo en que el Estado era omnipotente y podía hacer todo y los ciudadanos eran débiles frente a él, pero no creo que nosotros podamos expresar que toda actividad del Estado es potencialmente un elemento nocivo o de riesgo. Y en esto quiero hacer un énfasis importante. Yo creo que el tema de considerar que la sola actividad sanitaria genera un riesgo es un enfoque, desde mi punto de vista, equivocado. Aquí lo que estamos diciendo, y en últimas lo que tendríamos que resolvernos, es quién se beneficia de la atención sanitaria, los enfermos. Y si vamos a empezar haciendo una exclusión o una selección adversa de pacientes para no recibir el potencialmente infectable, para no recibir el severamente enfermo, para no recibir aquel que me daña la posibilidad de mi flora bacteriana, definitivamente nos estamos devolviendo 500 años. Nos estamos volviendo a la atención en casa a través de aguas, de cualquier cosa, de yerbateros en un momento dado, porque definitivamente los hospitales van a empezar a tener una actividad terriblemente defensiva, con lo cual definitivamente nadie gana. ¿Qué hace una sociedad sin atención sanitaria, o sin escuelas, o sin fuerza pública, o sin carreteras, o sin organismos de vigilancia y control? Es decir, es que podemos poner ejemplos en todo. Podemos decir, si un niño que va a la escuela y le hemos dicho a los padres de los niños colombianos que si no mandan los niños a estudiar están incurriendo en una falla específica y ese niño tiene un problema dentro de la escuela, tenemos que repararlo de manera adecuada o estamos pensando que los padres son responsables por haberlo mandado. No podemos empezar a generar una noción de irresponsabilidad completa, no estoy de acuerdo con ella, pero tampoco una noción de culpabilización absoluta en un momento dado, y me preocupa que la hostilidad colectiva no solo no construye, sino que debilita las instituciones. Este tema de pensar que a la larga, si me va a atropellar un carro, mejor que sea un Porsche a que sea un Transmilenio porque voy a salir ganando, me parece que no es un ejercicio colectivamente deseable en un momento dado. Siempre que viajo por las carreteras, miro esta señal de tránsito y me pregunto, ¿qué quiere decir? ¿Quiere decir que hay alguien al final y que me está esperando si me cae la piedra y me dice, ¿se lo dije? ¿Para qué pasó? Estoy trasladando el riesgo como si yo pudiese construir una carretera con el deseo y ponerme por el otro lado. Estoy diciendo, ¿qué estoy diciendo? Es bien paradójico cuando yo no tengo alternativa que esa sea la imagen que me da y de alguna manera con eso considere yo que he cumplido la misión
eventualmente pedagógica. No sé qué podría pasar. Nunca me he preguntado si cae la piedra, ¿qué podría suceder? Iría con una demanda y me dirían, usted transitó bajo su riesgo, ¿para qué se metió por ahí? Entonces, los elementos clásicos de la responsabilidad, que yo sé que son clásicos, que yo sé que tienen dificultades, de alguna manera tenían la idea de modular algunas circunstancias a través de otras. Tantas veces dicho a lo largo de la presentación y de todo el tiempo de las exposiciones sobre la culpa, el daño y el nexo, echando de menos la culpa, como diciendo, oiga, si estuviésemos en un sistema de culpa, entonces las infecciones serían tratadas de otra manera eventualmente. Entendiendo, repito, que la responsabilidad civil es distinta de la responsabilidad administrativa, sí estoy completamente convencida que estas diferencias tan profundas, tan marcadas, nos están llevando a una voracidad impresionante en las demandas y estamos viendo demandas en las cuales se está metiendo al Estado de alguna manera. Vemos, no sé, 10 demandados. El Ministerio de la Protección Social, Secretaría de Salud, INVIMA, no sé qué, básicamente buscando llegar al Consejo de Estado. Porque si nos vamos por el sistema de la culpa, estaremos en un escenario, pero si nos vamos al sistema del Consejo de Estado, vamos a obtener unos beneficios secundarios eventualmente, o por lo menos así lo perciben las personas. Definitivamente, demandar al Estado se ha vuelto un negocio nacional, porque definitivamente es una jurisdicción generosa. Y en ese sentido estamos encontrando este facilismo que nos ocupa en muchos casos en este tipo de materias como en muchas otras. No quiero detenerme ni más faltaba en la presentación del doctor Roberto en relación con los fundamentos de imputación en un momento dado, pero sí quiero hacer unos énfasis en que, para mi gusto, el escenario del daño antijurídico, pasándome al sistema de una responsabilidad sin culpa, genera unas reparaciones injustas, así como el daño antijurídico derivado de la culpa genera unos daños que no se reparan. ¿Eso qué quiere decir? Había casos en los cuales dentro de la atención sanitaria se producían daños y si los prestadores podían demostrar que no fue su culpa, ese daño se quedaba sin reparación. En este momento, al pasarnos a la responsabilidad sin culpa, estamos logrando reparaciones de daños que eventualmente yo no tenía capacidad de contener. Y a mi juicio, son dos situaciones injustas y ninguna de las dos la situación deseable. Porque cuando yo soy forzado a responder por algo que definitivamente está físicamente imposible o de controlar, bajo el estado de las ciencias de la naturaleza, pues estoy reconociendo hechos que son tan fuertes, tan rígidos, tan imposibles, repito, en un momento dado, que entonces termino diciendo, ¿yo para qué hago esto? Si es que no voy a tener ninguna posibilidad. El tema de solamente flexibilizar la prueba no es cierto. ¿Yo cómo voy a probar como prestador que esa persona fue un abusador de los antibióticos en su barrio? Y ese fue su factor de riesgo. Su factor de riesgo no es tener cáncer ahorita, o que vivió en una comunidad expuesta a los antibióticos en el ganado. Es absolutamente imposible pensar que el prestador va a poder llegar a demostrarlo a través de eso, y por eso me parece difícil pensar que solamente el tema probatorio podría eventualmente hacerlo. Cuando estamos buscando un tema de causalidad, estamos tratando de buscar y de encontrar siempre culpables, de alguna u otra manera.
Es culpable no desde el punto de vista de hizo algo malo, es culpable desde el punto de vista, no importa qué tan bien haya hecho las cosas, va a responder por ellas. Creo que ninguna de las dos socialmente es un estado deseable. El detrimento patrimonial que carece de título jurídico válido y que excede la carga que debemos soportar. La naturaleza humana, la biología nos impone la carga de la enfermedad. Las consecuencias de la enfermedad son una carga que me supera. Entonces Dios nos hizo mal o Dios no existe, pero es que definitivamente el paciente o el ser humano tiene que saber que puede enfermarse y enfermarse no es una carga extraordinaria. No es una carga que excede las competencias del ser humano. Si volvemos con los elementos totales de la responsabilidad, con el hecho generador del daño, con el daño antijurídico, con el vínculo de relación, estaremos tratando de decir que efectivamente hemos logrado proteger a unas determinadas personas, que con este mecanismo aquellas personas que transformamos en víctimas van a estar más protegidas que el causante del daño. Sin embargo, yo creo que aún con esta visión, digamos, deseable o romántica, hay dos cosas que no estoy de acuerdo. La primera, no podemos convertir a los pacientes en víctimas. No podemos transformar toda persona por el hecho de ingresar a un hospital se convierte en víctima o es susceptible de ser víctima. No creo que sea conveniente hacerlo. Y segundo, no creo que en un escenario en el cual definitivamente la naturaleza supera a la calidad, a la capacidad del prestador, se pueda decir que yo soy causante del daño. En últimas, la enfermedad causó el daño. En últimas, el paciente decidió someterse al daño porque hubiera tenido la opción de no acudir a los hospitales. Y eso tampoco es un debate que nos convenga. Todo ciudadano puede reclamar, tiene derecho a reclamar. Todo desenlace negativo de la vida es un daño antijurídico y en este sentido yo creo que nosotros como sociedad debemos empezar a reflexionar. Nosotros estamos teniendo una sociedad terriblemente centrada en los deberes, en los derechos y muy poco en los deberes correlativos. En las infecciones, ¿cuál es el evento que supone un riesgo? ¿O cuál es la acción o omisión de autoridad que produce el detrimento patrimonial? ¿Que el ambiente sea peligroso? El origen del riesgo lo da el hecho de estar enfermo. El estado del arte, es que yo soy producto de mis circunstancias, nací en el año 2015, en el 2015 había control cero de infecciones, no puedo cambiarlo. Es un hecho de la naturaleza con el que vivo, como vivió la persona que peleó en la batalla de la independencia y que decía, si hubiera nacido después ya habría antibióticos y no me habría muerto. Soy fruto de mis circunstancias. Los sistemas de asistencia sanitaria están fundados en presencia común en un hospital. No hay hospitales para individuos, hay hospitales para comunidades y las comunidades me generan unos temas de infecciones cruzadas y de bacterias que viven y no viven y que están más allá de la posibilidad sanitaria de cambiar. Hay factores ambientales, culturales, sociales, hay antecedentes y hay comorbilidades. Vamos a responsabilizar, por ejemplo, del contagio a un tuberculoso que no sabe que es tuberculoso, que tose en misa, entonces es responsable la iglesia del contagio, o lo vamos a meter a la cárcel a él por estar expandiendo una posible crisis sanitaria o a la familia porque lo dejó salir. Entonces creo que nosotros no podemos generar este tema tan difícil a partir de la idea de que fuera
es solamente con los dos elementos. Surge después la enfermedad, 5 días después, yo presumo que no la tenía y además de todo es colateral a la situación cuando yo estoy diciendo que prácticamente todas las cosas la hacen propia mía y no colateral, porque no es culpa de los demás, es culpa de demasiados factores en los cuales yo también estoy. Si no todo individuo expuesto al mismo riesgo responde de la misma manera, ¿dónde está la diferencia? ¿Está en el prestador o está en el enfermo? No tengo tan absolutamente clara la respuesta como para decir definitivamente la diferencia es solamente haber estado hospitalizado. Las peores obras resultan de las mejores intenciones. Es decir, la idea de tratar de proteger a las víctimas en vez de proteger al victimario nos está llevando a una situación insostenible. No hay un mundo estéril, ese mundo no existe. Las burbujas estériles no existen ni en la ficción. Entonces nosotros no podemos empezar a decir somos un riesgo o vamos a terminar pues con tapabocas en absolutamente todos los sitios y entonces pues no hay transporte público, no hay ninguna de esas cosas que nos puedan tener de manera colectiva conviviendo con el vecino. Repito una cosa que les decía, la actitud defensiva nos lleva a selección adversa de pacientes, nos lleva a cierre de servicios de mayores riesgos y a traslado del riesgo al paciente. ¿Será que llenar los hospitales de avisos como este no es un ambiente estéril? Usted tiene el riesgo de adquirir una bacteria potencialmente peligrosa, ingrese bajo su responsabilidad. Es la invitación que debe salir a partir de simposios como este. Mire, yo creo que nos reímos, pero pienso que nos va a tocar empezarlo a hacer, porque definitivamente la idea es trasladar el riesgo a aquel que en últimas lo está asumiendo. ¿Quién es? El que ingresa a un hospital a sabiendas de que no es una entidad estéril. Imponer obligaciones desproporcionadas es tan malo y tan injusto para mí como lo es desproteger a las personas. Perseguir a los hospitales en defensa de las víctimas, a la larga solo protege pocas víctimas. A la segunda o tercera indemnización de la magnitud a las que hemos llegado, tendremos los hospitales cerrados. Y eso simplemente perjudicó a la comunidad completa. Hospitales diezmados patrimonialmente no tienen un beneficio social entendible. Pero además, ¿dónde queda el azar de la naturaleza? Asumir la enfermedad y con ellas sus consecuencias es una carga desproporcionada para las personas. Ignorar la culpa o los condicionantes de tiempo, modo y lugar en que ocurren las cosas en un juicio de responsabilidad, a mi juicio, desincentiva la prevención. Si voy a responder igual el descuidado que el cuidadoso, ¿no vale la pena ahorrarme la plata del cuidado que a la larga me van a mirar solamente el tema de la infección? Es una realidad que en la sentencia del Consejo de Estado a la que hacía referencia el doctor Molina, este niño estuvo expuesto, porque así lo dicen los testimonios, a una caneca llena de desechos, a unas personas que no se lavaban las manos, a un hacinamiento impresionante dentro de la unidad en que estaba siendo atendido. Y yo entiendo que ese evento es un evento reprochable, pero ¿qué pasa con ese niño? ¿Qué sucede si ese niño encuentra un hospital con manejo hospitalario, con manejo de desechos, absolutamente impecable, unas políticas de asepsia y antisepsia adecuadas y lo mejor posible en materia de calidad? ¿No debería ser un escenario diferente? ¿No debería simplemente establecerse que hay algún tipo de diferencia entre uno y el otro? Me parece que esa forma de abordaje en el cual hemos cambiado y tratado de transformar el Estado de un gran lesionador potencial que era en el pasado a un gran garante de todas las condiciones, genera
una situación de inequidad que también es preocupante. No hay prácticamente una semana en que no me llamen de alguna institución a decirme qué hacemos con una mamá que agredió a una enfermera, qué hacemos con una persona que no quiere irse, qué hacemos con unos padres que están vociferando dentro o en la sala de espera en un momento dado. ¿Será que nos conviene derivar todos los conflictos sanitarios en los juzgados? ¿Será que nos conviene meter a los médicos a la cárcel? ¿Será que nos conviene ir cerrando los hospitales? No creo que ninguna de estas cosas sea conveniente. Como no creo que sea conveniente seguir fomentando una cultura hedonista. Nada malo me puede pasar. Yo ya soy un hombre libre, tengo los derechos ciudadanos, la Constitución perfecta y por consiguiente, cuando algo malo me pasa, alguien tiene que pagar. Esa cultura hedonista nos daña y a mi juicio no corresponde a la realidad desde el punto de vista de la responsabilidad. Hay situaciones incontrolables que deben ser aceptadas. Hay hechos de la vida y hechos de la naturaleza. Hay un estado del arte y de la ciencia, hay un momento histórico, hay un país y hay unos temas culturales. La crisis de los sistemas subjetivos de responsabilidad no creo que se deban resolver desconociendo la culpa como elemento de la responsabilidad, sino redefiniéndola y modulándola. No creo que debamos propender por unas teorías clásicas solamente por ello, sino simplemente porque a mi juicio modulan un poco las situaciones. Es decir, cuando yo puedo demostrar si hice bien o no hice bien, si hice lo correcto o no, desde el punto de vista no de la definición romántica, sino desde el punto de vista estadístico, por ejemplo, desde el punto de vista de la vigilancia, desde el punto de vista de aquello que está a mi alcance, creo que deberíamos tener una conclusión diferente. Con todo respeto, la introducción del derecho francés en nuestra jurisprudencia de manera forzada y a mi juicio para este tema incompleta, porque en la responsabilidad del Estado francés hay además un límite para la indemnización y hay además un fondo social para cubrir las reclamaciones que sean derivadas. No lo pagan los hospitales como entidades absolutamente individuales y específicas, sino hicieron una especie de fondo como el SOAT para pagar ese tipo de eventos y lo hicieron de manera absolutamente simbólica, digamos, de manera que pudieran unificar como el tema de las maletas en los viajes. Es decir, si usted va a querer cobrar cuando se le pierde una maleta 5 millones de petrodólares, pues lo tiene que haber asegurado, si no, todas las maletas valen $160. Y eso es básicamente lo que hizo y lo que nos faltó a nosotros cuando trajimos la jurisprudencia francesa. Repito, no todo desenlace negativo en la vida es culpa de alguien y buscar ese culpable no es lo que toca. ¿Dónde está además la posibilidad de autonomía y de autodeterminación del individuo cuando hablamos de asistencia sanitaria? Todos los pacientes acuden de manera, o no todos, hay unos que están inconscientes porque los acaba de atropellar un bus, pero en los demás no me pueden decir que la autonomía se pierde por el hecho de la enfermedad. Yo tengo opción, la opción de no atenderme, la opción de atenderme con el indio amazónico, que ahora es más seguro que un hospital y que me parece que es muy preocupante que estemos generando esa idea. Poner a las víctimas a cargar por todo lo que ocurre en un hospital de manera no modulada es injusto con las víctimas, pero poner a los médicos a cargar con los pacientes, con sus vidas, con lo que resolvieron tomar en un momento dado o no tomar, o simplemente con el hecho de haber nacido en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que nacieron, también me parece un poco desproporcionado. Solamente termino diciéndoles lo siguiente: me han tenido mucha paciencia en mi casa y me han tenido mucha paciencia mis amigos pensando en esta presentación. Y uno de ellos me decía, le recomiendo ver esa película. Esa es una película en la cual un piloto, estando absolutamente borracho, lleva 3 días tomando, bajo efectos de la cocaína y después de unos días de sexo absolutamente desbordado,
toma un vuelo y hay un accidente. Al terminar la película, en el juicio de responsabilidad, el juzgador está diciendo, ha quedado demostrado que el vuelo se iba a caer, que es un daño en una pieza, que lleva no sé cuántas horas excedido de vuelo del tiempo en que se dio el reporte original y sin embargo lo ignoraron. Es más, podemos demostrar que de 106 personas que viajaban, solo se murieron 4 porque ese piloto fue absolutamente excepcional dentro de sus facultades. Es decir, no produjo el daño. Sin embargo, estaba borracho. Sin embargo, estaba drogado. Sin embargo, no había dormido. Debemos responsabilizarlo del accidente cuando no fue el causante. Es más, evitó, repito, las consecuencias peores, o no debemos responsabilizarlo porque pues hizo lo correcto en malas circunstancias. No les daño la película a los que no la hayan visto, pero es la pregunta moral que se tienen que hacer las sociedades. Es decir, respondo de una manera o de otra. El médico que opera borracho y al paciente le va mal es un factor reprochable desde todo punto de vista. Perdón, al paciente le va bien, es reprochable desde todo punto de vista, es una ruleta rusa, pero a mi juicio, si no hay un daño que sea producto de eso, no hay verdaderamente una responsabilidad indemnizable. Muchas gracias.